Hoy miles de personas siguieron la tradición de visitar a sus difuntos. Aquí están los detalles. Desde las primeras horas de este 2 de noviembre, la familia Acevedo Herrera acudió al Panteón Dolores. Hermanos, primos, sobrinos visitaron como cada año la tumba de la matriarca de la familia. Con dulces, flores, veladoras, calaveras y hasta telarañas, decoraron el lugar donde descansan los restos mortales de su familiar. Le arreglamos diferente para que no sea siempre lo mismo. Y su gusto de ella pues le gustaba mucho la calabaza. Conservar la tradición representa para esta familia el fortalecimiento de sus lazos. Pues se siente bonito porque pues estamos unidos como hermanos, como familia y es una tradición pues, que llevamos cada año. Cada año estamos aquí con nuestros familiares ya fallecidos. Como ellos, la familia Bello Saldívar también acudió al Panteón Dolores para visitar sus difuntos. Con anticipación se prepararon para este Día de Muertos decorar el sepulcro de sus difuntos. Se compran las flores desde la tarde, un día anterior, para venir temprano. Para ellos, involucrar a los más pequeños del hogar en esta tradición es de suma importancia, y es que aseguran que solo de esta manera es como pueden inculcar las tradiciones mexicanas y así evitar que se vayan perdiendo. Pues sí, decoro la tumba, ayudo a mi abuelita a cortar las flores y a mis primos que están chiquitos y les digo cómo hacerlos. De esta manera es como cientos de familias más se dieron cita en los Campos Santos de la Ciudad de México, pues recordar a sus fieles difuntos no solo es cuestión de llevarlos en la mente, sino también de visitarlos en el lugar donde descansan eternamente. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.